Bienvenidos al taller práctico de interpretación de planos de fabricación. En este taller vamos a aprender a leer y entender los planos de estructuras metálicas. Los temas que veremos son: ¿qué es un plano de fabricación? Los elementos que componen un plano de fabricación y el sistema de vistas. También veremos ejemplos con elementos que generalmente se fabrican en la planta, como son contravientos, traves, barandales y pasamanos, columnas, escaleras peatonales y marinas, armaduras y por último un módulo subensamble. En este taller abordaremos de forma práctica los elementos fundamentales de un plano, desde la simbología, anotaciones técnicas y normas, hasta la lectura e interpretación de vistas y secciones. ¿Qué es un plano de fabricación? Un plano de fabricación es un documento de dibujo técnico, que contiene todas las instrucciones necesarias para fabricar y ensamblar un componente. Es como una receta detallada con materiales, dimensiones, uniones y ubicaciones. Las partes principales de nuestros planos de fabricación son: el cuadro de datos, la tabla de materiales, el elemento estructural donde se detalla toda la información del elemento a fabricar. A continuación explicaremos estos puntos más a detalle. El cuadro de datos identifica el proyecto y presenta información de manera clara y precisa para su análisis e interpretación. La tabla de materiales contiene información sobre materiales, tipos, calidades y cantidades. Para poder brindar la información necesaria, un plano de fabricación contiene lo siguiente. Vistas ortogonales. Son vistas 2D de un objeto tridimensional, como si lo viéramos desde el frente, arriba o un costado. Vista isométrica. Nos da una vista en 3D para entender cómo se ve el objeto completo, muy útil para visualizar la pieza. En la vista isométrica no ponemos ninguna marca o cota para evitar confusiones. Para que la información sea más exacta y fácil de entender se utilizan los cortes o secciones y los detalles. Los cortes o secciones son cortes internos del elemento para mostrar zonas que no se ven desde afuera. Nos ayudan a entender el interior o uniones. Las flechas indican hacia dónde está orientado el corte o hacia dónde tenemos que ver la sección. Se utilizan letras para identificar cada corte. Los detalles son ampliaciones de partes específicas, como soldaduras o uniones, para dar más claridad en elementos pequeños. Los detalles siempre se manejan con números consecutivos. Para indicar toda la información necesaria en las vistas, cortes y detalles se utiliza lo siguiente. Las cotas son las medidas. Nos indican longitudes, alturas y ubicaciones precisas. Las marcas son identificadores únicos por cada elemento, muy útiles para rastrear y ensamblar. Los símbolos de soldadura nos indican cómo y dónde unir piezas. Las especificaciones de la soldadura es información que se brinda por parte del cliente. Los ejes y niveles son referencias para ubicar elementos respecto al plano general, sobre todo en montaje. El sistema de vistas es un método técnico para representar un objeto tridimensional en vistas 2D. Se utilizan planos ortogonales, frontal, lateral, superior, etc. Existen dos sistemas de vistas, el americano, que es el sistema el cual nosotros siempre utilizamos, y el europeo. En caso de que el cliente trabaje con el sistema europeo, el departamento de ingeniería a detalle se encargará de traducirlo al sistema americano. La diferencia entre estos sistemas es la orientación de las vistas ortogonales respecto al elemento en 3D. Aplicaremos lo aprendido a componentes reales: contravientos, traves, barandales, columnas, escaleras, armaduras y subensambles. Los contravientos son elementos estructurales que aportan rigidez a la estructura. Como podemos observar, tenemos nuestra vista principal, donde se encuentran las cotas generales de la pieza que indican las medidas totales, el símbolo de soldadura, las marcas que componen el ensamble y la indicación de un corte letra A. En nuestra vista superior encontramos las cotas generales y la cota para los barrenos, el diámetro de los barrenos y el símbolo de etiqueta. En cuanto al corte A, se representa el perfil del material y medidas generales. Y por último tenemos nuestra vista isométrica para representar el elemento en 3 dimensiones. Las traves, también conocidas como vigas, son elementos estructurales horizontales que soportan cargas, como techos o pisos, y las transmiten a las columnas o pilares. En general, en todos los dibujos vamos a tener nuestra vista principal, vista superior, cortes o detalles e isométrico. En la medida de lo posible, se trata de colocar en las vistas una cota para todos los barrenos, otra cota para los atiesadores o muñones, dependiendo del elemento.
Algo importante de los barrenos es que cuando se encuentran en la parte superior o en el patín del material se acotan del centro del perfil a los barrenos, y cuando los barrenos se encuentran en el alma o la parte central del perfil se acotan de la parte superior del perfil hacia los barrenos. Esto se realiza para reducir los errores por la variación que puede presentar el perfil. De igual manera, cuando acotamos los atiesadores o placas de conexión de una trave, siempre se acotan del paño izquierdo de la placa y se coloca un símbolo de 3 líneas en un lado de la cota, y cuando es un muñón la cota va al centro de la placa y el símbolo se coloca a ambos lados de la cota. Aquí podemos ver el isométrico y los 2 cortes que fueron necesarios para este ensamble. Con respecto a los símbolos de soldadura, se pueden colocar en los cortes, detalles o vistas, dependiendo de qué sea más conveniente para no saturar de información una vista. Para ubicar las placas de conexión u otros elementos, se utilizan los barrenos como referencia para ubicarlo con respecto al perfil. Como podemos apreciar, para ubicar las placas de conexión se acota del centro del perfil a los barrenos. Este es un ejemplo más complejo de una trave donde tratamos de acotar los barrenos y atiesadores de manera separada para que la información sea más fácil de entender. Dependiendo de la complejidad del ensamble es la cantidad de vistas, cortes y detalles y número de hojas que se van a necesitar. En este caso son necesarias 2 hojas para colocar toda la información, por lo que se indica en el plano que el ensamble se compone de 2 hojas y la tabla de materiales se va a la última hoja, en este caso la segunda. Como podemos observar, en esta segunda hoja se presentan todos los detalles, la tabla de materiales y la vista isométrica del ensamble, así como la indicación que es la segunda hoja de 2. Los barandales son elementos de protección instaladas a lo largo de un lado desprotegido o al borde de una superficie transitable para evitar accidentes. Al igual que en los ejemplos anteriores tenemos nuestras vistas, cortes, detalles e isométrico, pero también se agregan detalles típicos que explicaremos en breve. Para facilitar la fabricación de los barandales y reducir errores por variaciones en la medida del material, siempre se acotan al eje central del perfil, en este caso un tubo, como se puede apreciar en la vista principal. En el caso de los barandales y pasamanos, como todos sus procesos de preparación del material y sus uniones con soldadura son iguales para prácticamente todos, se colocan los detalles típicos, que dan la información necesaria que va a aplicar para todas las uniones que ocupa el barandal de una manera estandarizada para todos. La diferencia entre los pasamanos con respecto a los barandales es la inclinación que presentan, pero las especificaciones a seguir para realizar el plano de fabricación son prácticamente las mismas. En el caso particular de los pasamanos, se indica la separación entre los perfiles inclinados para que esta medida se respete en todo el trayecto del pasamanos, y en el caso de los radios al final de los pasamanos, se alargan los ejes de los perfiles a unir y se acota la medida a la intersección de dichos ejes, para que la medida sea más precisa. Las columnas son elementos verticales en una estructura que soporta cargas y las transmite a los cimientos. Las columnas, como los otros elementos expuestos, presenta la vista principal, vistas complementarias, los cortes o secciones, las indicaciones de soldadura brindadas por el cliente, el símbolo de donde deben de colocar la etiqueta y la vista del isométrico, como es el caso de esta columna que no tiene un grado de complejidad muy alto. Cuando son columnas más complejas, al igual que las traves, se trata de indicar los barrenos y los atiesadores o placas de conexión en cotas separadas y de no saturar una vista con demasiada información, esto con el fin de facilitar la lectura de los planos. De igual manera, al momento de realizar un elemento se puede requerir más de una hoja para colocar toda la información necesaria. Para todos los ensambles, sean complejos o no, se realizan los habilitados de cada pieza, que no es más que los dibujos de cada una de las piezas que componen el ensamble. En los dibujos de habilitados se encuentra toda la información necesaria para fabricar esa pieza, como los barrenos, si el material lleva algún proceso diferente, la geometría del material o si lleva algún corte o ranura que a simple vista en el ensamble no se distingue. Se realizan estos dibujos debido a que en los planos de fabricación de ensambles no se coloca toda la información para realizar cada uno de los elementos, puesto que esto sería demasiado difícil de interpretar y conllevaría mucho más trabajo. Las escaleras son elementos que comunican espacios a diferentes alturas. En este ejemplo vemos una escalera marina, que contiene la información básica para todos los elementos que hemos visto. Algo importante de este tipo de escaleras es la jaula, donde indicamos el radio de la jaula, la posición en diferentes alturas, ya que puede variar, y en caso de que tenga algunas secciones sin jaula, como el ejemplo, se coloca la distancia y los grados para determinar la ubicación, y toda la información correspondiente para el rolado de los materiales se encuentra en los habilitados de cada pieza.
En las escaleras peatonales, un punto importante que se hace es acotar todos los peldaños por la parte superior y en este ejemplo por el lado derecho que es la esquina del peldaño que va alineada con la alfarda o el canal, esto para que se pueda respetar que las separaciones de todos los escalones tienen que ser las mismas, al igual que se indica la etiqueta y los detalles de los descansos. También se coloca la información de en donde se conectan los canales o alfarda inclinadas con las horizontales. Por último, como en el caso de los barandales, en las escaleras peatonales tenemos muchas conexiones muy similares por lo que se colocan los detalles típicos de soldadura. Las armaduras son estructuras compuestas por elementos rectos conectados en sus extremos para formar una figura rígida generalmente triangular, diseñada para soportar esfuerzos. Generalmente se utilizan en cubiertas y puentes para brindar soporte y estabilidad y reducir el peso de la estructura. Las armaduras generalmente se componen de las siguientes partes, esto puede variar dependiendo del diseño de la armadura. Los clips, donde se colocan los largueros o puntales para la cubierta de la estructura. Los montantes. Los diagonales. La cuerda superior. La cuerda inferior. Refuerzo de la cuerda, puede ser en la cuerda inferior, superior, en ambas o en ninguna dependiendo del diseño. Los nodos donde se unen los montantes y los diagonales, a los cuales se les pone una tapa para no dejar expuesto el perfil. Para comenzar con una armadura se identifican partes cruciales de la armadura, como la altura libre, la distancia total a cubrir, las conexiones con las columnas, la ubicación de los largueros y los puntales de cubierta o los puntales en cuerda inferior. Una vez identificados los elementos que conforman nuestra armadura, es importante revisar la orientación de los elementos de la armadura y que conectan con la armadura, por ejemplo la orientación de los largueros de cubierta o si se conectan contra vientos y de qué lado se van a conectar. De igual manera identificar y acotar los elementos cuya orientación sea la correspondiente para el montaje. Algo importante es que siempre que colocamos placas para contravientos deben de llevar barrenos y se deben hacer los detalles de empates de cuerdas dependiendo de su complejidad por el diseño. Para las acotaciones, al igual que los otros ejemplos, colocamos cotas ya sea acumulativas o en serie, tratando de distribuir toda la información en los cortes y vistas necesarias para que el dibujo sea lo más entendible posible. Dentro de los detalles de soldadura es importante colocar los símbolos de soldadura para los nodos, que va a depender del diseño de la armadura. Dependiendo de la complejidad de las armaduras se agregan más o menos hojas para brindar toda la información necesaria para poder fabricar la armadura. Por último veremos los módulos subensambles. Le llamamos módulos de subensambles a una pieza o componente que forma parte de un ensamble mayor. A diferencia de los otros ejemplos, en los subensambles sí colocamos los ejes o niveles para tener puntos de referencias ya que el elemento es muy grande y por ende se utilizan más hojas para poder acotar todos los elementos. En este ejemplo, se colocan cortes para ver el subensamble desde diferentes ángulos y poder marcar todos los elementos que lo componen al igual que los detalles. Para brindar la información más sencilla se realizaron cortes a cada nivel de este subensamble para revisar toda la estructura que compone cada descanso y los detalles de que son necesarios. Para finalizar el módulo de subensamble, se colocan cortes para ubicar las placas antiderrapantes y barandales, que son elementos que se fabrican por separado y en el plano de fabricación también se brinda la ubicación de dichos elementos. Por último, se realizan planos de montaje que son básicamente para indicar la ubicación de todos los elementos de los cuales se compone el proyecto y cómo se conectan, al igual que los tornillos que son necesarios para el montaje. Esta es una pequeña parte de todo lo que conlleva la interpretación de planos. Gracias por ver este video.